Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hola. Vamos a analizar en profundidad las últimas noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, específicamente en cuanto a visas y políticas de inmigración. Vale. Tenemos un par de artículos del Nuevo Herald y un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Interesante. con Trump de vuelta en la Casa Blanca y el cambio de administración. Eso. La cosa se pone interesante, ¿no? Mucha incertidumbre para los cubanos que quieren emigrar a Estados Unidos. Sin duda. Y por eso queremos analizar esa información a fondo. ¿De acuerdo? Empecemos con la reanudación de las entrevistas para visas de inmigrante en la Embajada en La Habana. Sí, porque recordemos que hubo una suspensión temporal Es verdad. por el huracán Rafael y la crisis energética en Cuba. Cierto. ¿Y qué ha pasado con los solicitantes que tenían citas durante ese periodo? Pues la embajada está contactando directamente con los que tenían citas entre el 4 y el 22 de noviembre para reprogramarlas. Buena noticia para ellos. ¿Y cuándo se reanudaron los servicios exactamente? La revisión de documentos comenzó el 20 de noviembre y las entrevistas la semana del 25. Ya veo. Pero hay algunas lagunas. ¿Qué pasa con el programa de paro y reunificación familiar cubana, el CFFTP? Es curioso que no se mencione, ¿no? Quizás aún estén viendo cómo encaja en este nuevo panorama. Podría ser, o a lo mejor es por la incertidumbre general que hay ahora mismo. Es posible. Y hablando de incertidumbre, ¿has notado el énfasis en la importancia de la inmigración legal? Sí me llamó la atención. ¿Qué es por el aumento de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular? Sin duda es un factor importante. Y con Trump de nuevo al mando, es probable que se intensifiquen los controles. Es cierto. Y hablando de Trump, ¿qué implicaciones podría tener su vuelta para la política de Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, durante su primer mandato ya vimos un endurecimiento de las relaciones, Sí. con la reducción de personal en la embajada y el endurecimiento de las regulaciones de visas. Y no olvidemos la nominación Marco Rubio. Conocido por su postura inflexible contra el gobierno cubano como posible secretario de Estado. Si Rubio llega a ese puesto, podríamos esperar una línea aún más dura hacia Cuba. Sin duda. Y esto podría afectar directamente a los cubanos que quieren emigrar. Exacto. Obtener visas podría ser aún más difícil, Claro. lo que podría empujar a más gente a la vía ilegal. Un panorama complicado. Y además espera que el programa de paro humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití termine en enero de 2025. Sí, un golpe duro para los que esperaban beneficiarse. Y la embajada ha dejado claro que las leyes de inmigración no han cambiado a pesar de las elecciones. O sea que la vuelta de Trump no significa que se relajen las restricciones. Para nada. Todo apunta a que se van a endurecer aún más. Vaya panorama. Por un lado se reanudan los servicios consulares, Sí, lo que facilita los trámites para quienes buscan emigrar legalmente. cierto. Pero por otro lado, la vuelta de Trump y la posibilidad de Rubio como secretario de Estado amenazan con complicar aún más la situación para los cubanos. Y no olvidemos el fin del programa de paro humanitario que deja a muchas familias en incertidumbre total. Es cierto, la cosa se pone cada vez más compleja. Sin duda. Y más teniendo en cuenta los recientes informes de intercepciones y repatriaciones de migrantes cubanos. Ahí quería llegar. ¿Nos puedes dar más detalles sobre esas intercepciones? Claro, pues sí, precisamente si miramos las cifras, en lo que va de 2024 se han hecho 1.255 repatriaciones a Cuba. 255. Parece una cifra alta. Sí, pero hay que ponerla en contexto. Claro, ¿a qué te refieres? Bueno, durante la administración Trump, las deportaciones de cubanos alcanzaron un récord de 375. La administración Biden, a través del ICE, ha repatriado a 936 cubanos. Ya veo, es una diferencia notable. ¿Crees que con Trump de vuelta podríamos ver un repunte en las deportaciones? Es difícil de predecir, pero viendo su historial y su postura con la inmigración, ¿no sería descabellado? Claro, es un escenario preocupante. Y si a eso le sumamos la posible influencia de Marco Rubio, Sí. el panorama se vuelve aún más incierto. Sin duda, Rubio siempre ha sido muy crítico con el gobierno cubano. Sí. Y si se convierte en secretario de Estado, podría presionar para que se apliquen medidas más estrictas. Eso podría significar más dificultades para obtener visas, más controles en la frontera e incluso un aumento de redadas y deportaciones. Exacto. Y todo esto en un contexto en el que las vías legales para emigrar a Estados Unidos ya son bastante complicadas. Hablando de vías legales, ¿qué opinas del énfasis que se está poniendo en los comunicados en seguir los cauces legales? ¿Crees que es para disuadir a la gente de intentar entrar de forma irregular? Probablemente. La embajada sabe que con Trump de vuelta, muchos cubanos podrían verse tentados a arriesgarse y entrar ilegalmente, con la esperanza de que las políticas migratorias se relajen. Exacto. Y por eso insisten en que las leyes no han cambiado y que aquellos que intenten entrar ilegalmente serán deportados. Sin contemplaciones.
Es un mensaje claro y directo. No os arriesguéis porque no habrá tolerancia con la inmigración ilegal. Totalmente. Es un mensaje que genera mucha incertidumbre y preocupación entre los cubanos que sueñan con vivir en Estados Unidos. Sobre todo para aquellos que no cumplen con los requisitos para una visa o que no tienen los recursos para los trámites. Claro, para esas personas la opción de emigrar legalmente se vuelve casi imposible. Y ahí surge el dilema. Arriesgarse a entrar ilegalmente con la esperanza de una vida mejor o resignarse a quedarse en Cuba con un futuro incierto. Es una decisión muy difícil y lamentablemente no hay una respuesta fácil. Lo que sí es importante es que la gente sea consciente de los riesgos de la inmigración ilegal. No es un camino de rosas y las consecuencias pueden ser muy graves. Totalmente. Y más allá de las consecuencias legales, hay que tener en cuenta el peligro para la propia vida. Las travesías marítimas, por ejemplo. Efectivamente, no podemos olvidar el factor humano, las historias de quienes lo arriesgan todo por un futuro mejor. Y que a veces pagan un precio muy alto. Exacto. Es una realidad que a menudo se olvida en el debate político sobre la inmigración. Y es por eso que es tan importante analizar esta información para comprender la complejidad de la situación y las implicaciones de las decisiones políticas en la vida de la gente. Totalmente. Porque detrás de las cifras, las leyes y los comunicados oficiales, hay historias de vida, sueños, esperanzas. Y también mucha desesperación. Claro, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados ser conscientes de esa realidad. Y para seguir profundizando, me gustaría volver al tema del fin del programa de Parol Humanitario en enero de 2025. Sí, un tema crucial que tendrá un gran impacto en la vida de muchos cubanos. Recordemos que este programa ha permitido la entrada legal y segura de más de 500,000 de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en solo un año. Una cifra considerable que nos da una idea de la importancia que ha tenido. ¿Sabe si se está considerando alguna alternativa? De momento no hay información oficial. Lo que sí sabemos es que la embajada ha insistido en que las vías legales, como las visas de inmigrante, siguen estando disponibles. Sí, pero ya hemos comentado que conseguir una visa de inmigrante no es fácil. Los trámites son largos y no todo el mundo cumple los requisitos. Cierto. Y además, la reducción de personal en la embajada durante el primer mandato de Trump complicó aún más la obtención de visas. Muchos cubanos se vieron obligados a viajar a terceros países. Sí, lo que supuso un coste adicional. Y con la posible llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado, la situación podría empeorar. Es una posibilidad que no podemos descartar. Rubio ha defendido una postura dura y su influencia podría traducirse en un endurecimiento de las condiciones para las visas. Si eso ocurre, la inmigración legal se convertiría en un camino aún más difícil. Y me temo que esto podría empujar a más personas a la vía ilegal con todos los riesgos que eso conlleva. Un escenario preocupante que nos lleva a preguntarnos, ¿qué futuro les espera a los cubanos que sueñan con vivir en Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, creo que debemos analizar las medidas que ya se están implementando para controlar la inmigración ilegal y el impacto que la reelección de Trump y la posible llegada de Rubio podrían tener. Desde luego, la situación es compleja y llena de incertidumbre. Pero es importante que nos mantengamos informados y que analicemos la información disponible para comprender las implicaciones de las decisiones políticas en la vida de la gente. Totalmente de acuerdo. En el caso de la inmigración cubana, es fundamental que seamos conscientes de la historia, las tensiones políticas y los factores económicos que influyen. Porque solo así podemos comprender la complejidad de esta realidad y las decisiones que toman las personas que se ven obligadas a abandonar su país. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte. ¿Qué te parece si en la próxima nos centramos en las posibles consecuencias de las políticas de Trump en la inmigración ilegal desde Cuba? Me parece una excelente idea. Y de paso podríamos explorar algunas historias personales. Perfecto. Creo que eso nos ayudará a comprender mejor el lado humano de esta compleja realidad. Bueno, retomando el tema del impacto de las políticas de Trump en la inmigración ilegal desde Cuba, creo que es importante recordar que Trump ya ha demostrado su mano dura en este tema durante su primer mandato. Cierto. Recordemos la separación de familias en la frontera, el aumento de las detenciones y deportaciones, la construcción del muro con México. Exacto. Y aunque esas medidas iban dirigidas a la inmigración desde Centroamérica, es probable que veamos una estrategia similar con la inmigración cubana. Sobre todo si tenemos en cuenta la influencia de Marco Rubio, que ha abogado por una política de tolerancia cero con la inmigración ilegal desde Cuba. Sin duda, Rubio ha sido muy crítico con el gobierno cubano y ha acusado al régimen de Castro de fomentar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Y ha presionado para que se endurezcan las sanciones contra Cuba y se limite la ayuda económica al país. Efectivamente. Y si llega a ser secretario de Estado, es muy probable que veamos un endurecimiento de la postura estadounidense hacia Cuba en materia de inmigración. ¿Qué medidas concretas
podríamos esperar? Bueno, en primer lugar, un aumento de la vigilancia en la frontera marítima entre Cuba y Estados Unidos. O sea, más patrullas de la Guardia Costera, más intercepciones de embarcaciones con migrantes y más repatriaciones a Cuba. Exactamente. Y también podríamos ver un aumento de las redadas y detenciones de inmigrantes cubanos sin papeles dentro de Estados Unidos. Y una mayor dificultad para obtener asilo político. Claro, al endurecerse los criterios para la concesión de este beneficio. Es un escenario bastante pesimista, pero realista si tenemos en cuenta las políticas que ya ha aplicado Trump y la influencia de Rubio. Sí, Un panorama desalentador para los miles de cubanos que sueñan con vivir en Estados Unidos. sin duda. Y lo más preocupante es que este endurecimiento de las políticas migratorias podría tener consecuencias negativas no solo para los inmigrantes, sino también para sus familias. Es cierto, la separación familiar es una de las consecuencias más dolorosas de las políticas migratorias restrictivas. Y además hay que tener en cuenta el impacto económico que podría tener una reducción de la inmigración cubana en Estados Unidos. Muchos sectores, especialmente en Florida, dependen de la mano de obra cubana. Efectivamente. Una reducción drástica de la inmigración podría afectar negativamente la economía de estos sectores. En definitiva, un panorama complejo con muchas aristas y con consecuencias que van mucho más allá de la simple cuestión migratoria. Totalmente. La inmigración cubana es un tema que está intrínsecamente ligado a la historia, la política y la economía de ambos países. Y para entenderlo en toda su dimensión es necesario analizarlo desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta tanto los actores objetivos como las historias personales que se esconden detrás de las cifras y las decisiones políticas. Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en esta inmersión. Hemos analizado la información disponible, hemos contrastado diferentes puntos de vista y hemos tratado de comprender las implicaciones que las políticas migratorias tienen en la vida de las personas. Esperemos que esta información le haya sido útil a nuestros oyentes para comprender mejor la complejidad de la situación y para formarse una opinión propia sobre este tema tan relevante. Y sobre todo para que no olvidemos que detrás de cada cifra, cada ley y cada decisión política hay historias de vida, sueños, esperanzas y también mucha incertidumbre y dolor. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.